las 8:20 de la mañana, ahora sí vamos a pasar a hablar sobre la crisis generada por la difusión de audios que a partir de una investigación fiscal sobre la corrupción y el crimen organizado, y para hablar claro, el narcotráfico en el Callao ha venido teniendo ramificaciones, puesto que en esos audios aparecen también las voces identificadas de dirigentes de otras cortes, de otras fiscalías, del Consejo Nacional de la Magistratura, así como empresarios, políticos y dirigentes de universidades. El Estado tiene que reaccionar ante esta realidad que ha puesto en evidencia que nuestros derechos a la seguridad jurídica como individuos, como instituciones y como empresas no está garantizado. Y no podemos sacar adelante a nuestro país si no nos dotamos de un sistema judicial que garantice que la ley se aplica para todos y que los mejores son reconocidos como mejores y no los mejores amigos, como en algunos de esos audios hemos escuchado. Para abordar esta realidad y las respuestas que han venido dando los diferentes poderes del Estado, el Poder Judicial por una parte, en el Congreso por otra, y el Poder Ejecutivo con esta iniciativa de una comisión que en muy pocos días debe plantear propuestas ante el Congreso, hemos invitado hoy al actual vicerrector de la Universidad Jesuita, Antonio Ruiz de Montoya, quien ha sido hasta julio del año 16 ministro de Justicia, señor Aldo Vázquez, y junto a él a un sociólogo, actualmente desde entendido de semanas, como director ejecutivo de Proética, una asociación creada justamente para garantizar la transparencia de la vida pública en el Perú, el señor Samuel Rota. Señor Vázquez, ¿está bien encaminada la comisión nombrada por el presidente de la República e integrada por 7 personalidades llamadas notables? Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que está bien encaminada efectivamente esta convocatoria. Creo que el presidente de la República necesita escuchar a personas que tienen experiencia, que han tenido un involucramiento significativo con la situación del sistema de justicia para poder formular en el más breve término planteamientos que contribuyan a esta reforma indispensable del sistema de administración de justicia. Y permítanme decir que la importancia enorme que tiene esta reforma no es solamente por el valor intrínseco que tiene la justicia como valor sustancial para la convivencia ciudadana, sino que además tiene enormes repercusiones económicas que todos conocemos. Por ejemplo, la corrupción le cuesta al Perú el 10% del presupuesto general de la República, según todas las fuentes. La inseguridad ciudadana representa hasta 3 puntos del PBI, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo publicados en 2016. La retracción de las inversiones por la deficiente institucionalidad en el país le significa, según el Fondo Monetario Internacional, la pérdida de un 20% de la inversión privada al Perú. Entonces, estamos hablando de un sistema que retrasa cualquier posibilidad de desarrollo de nuestro país. Tenemos que afrontarlo, es un tema de Estado, es un tema nacional y el presidente de la República no podía rehuir esta situación. ¿Qué cosa es lo que espera usted que proponga esta comisión? Usted que ha sido ministro de Justicia, que conoce la institucionalidad por dentro, ¿dónde está la piedra pivotal a partir de la cual vamos a poder hacer cambios verdaderos? Yo diría que hay 3 prioridades. Una primera, sin duda, tiene que ver con la selección, evaluación y eventual sanción de magistrados. Y eso pasa sin duda por el tema de la academia, del Consejo Nacional de la Magistratura, que hay que reformar sobre todo en las modalidades de elección desde mi punto de vista. Por ejemplo, hoy día hay representantes de las universidades cuando sabemos perfectamente que muchas de estas universidades son negocios, en fin, de poca seriedad, de poco rigor, y donde incluso un mismo propietario tiene varias universidades y entonces votan y eligen a un representante en el Consejo. Deberían votar solamente las universidades licenciadas, que son las que demuestran unas condiciones para el tipo de tarea que realizan. Por otro lado, hay representantes de los colegios profesionales, pero esa representación no es una representación calificada y podemos encontrar, ahora hace poco algún medio de comunicación evaluó, por ejemplo, candidatos municipales y veíamos el tipo de personas que son, ¿no? Es decir, personas que tienen
sanciones de tránsito, o en cada elección encontramos personas que han tenido enorme cantidad de procesos judiciales. Bueno, a eso me refiero cuando decimos que debiera haber una representación calificada. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le digo? Buenos días. Tal vez lo sano no sería buscar una tercerización externa. Bueno, porque ya lo hemos intentado todo aquí. Bueno, yo creo que ¿no? Ese es el caso. No sé, el Colegio de Abogados de Madrid, no sé, SGS, no sé, alguien que haga la evaluación, etcétera, que no esté contaminado con el Perú, porque desgraciadamente, no solamente por el lado de los pillos, también hay tendencias ideológicas por el otro lado. O sea, si no lo captura el Caviares, lo capturan los apristas; si no lo capturan los apristas, lo capturan los pillos. Hay que tratar de evitar que caiga en poder de un grupo político. Sí, bueno, yo no descarto vergüenzas como estos. No descarto esa posibilidad, pero no soy favorable a ella en principio, porque creo que en el Perú hay, por supuesto, fuerzas suficientes como para poder garantizar en algún momento procesos transparentes de selección, por ejemplo, de magistrados. Que yo le digo, de mi punto de vista, es completamente caviar. Entonces ya empezaron los problemas, pues. Es que debemos buscar algo que sea completamente neutral, que no digan, oye, acá hay fujimoristas, hay caviares, hay apristas, hay pillos. Bueno, la neutralidad absoluta probablemente sea muy difícil de alcanzar en el ámbito público. Absoluta, pero no, bueno, está la preside el embajador Wagner, que ha sido 2 veces ministro del gobierno de Lapra. De temas judiciales. Pero está también el expresidente de la Corte Suprema, el señor Civina, de modo que yo creo que están las personas que tienen un conocimiento de la situación, pero además esa comisión se limita exclusivamente a hacer planteamientos, a formular propuestas. No va a conducir ningún proceso de reforma. Pero, Leo, yo lo que quiero es un CNM neutral. Yo he vivido el CNM anterior, que tenía determinada tendencia política, y hemos visto jueces que los han limpiado de un montón de procesos. Bueno, pero yo también quiero eso. Era del circuito político de esta gente. Entonces ya pues, tenemos que buscar algo que sea muy neutral. Bueno, yo no conozco exactamente esos casos, pero lo que le puedo decir es que lo que necesitamos es un mecanismo donde haya una representación ciudadana suficiente. Yo creo que el modelo del Consejo Nacional de la Magistratura, que no es ninguna originalidad peruana, como ha sido dicho por ahí, en Italia, desde la Constitución del año 47 en Italia, existe un Consejo de la Judicatura que interviene, de modo que no creamos que el problema está en la existencia de un consejo. El problema es la deficiente representación que ese consejo tiene. Ahora, no es el único problema del sistema de administración de justicia. Yo creo que ese es fundamental, porque sin duda, sin jueces honorables no tenemos posibilidad alguna de hacer justicia en el Perú, pero no es el único tema. ¿Cuáles son los otros fundamentales? Yo diría que hay otros 2 fundamentales. Uno segundo tiene que ver con las reformas procesales que se han venido implementando en el Perú desde hace unos 10 años. Es inaceptable que luego de 10 años todavía el Código Procesal Penal, por ejemplo, no esté vigente en Lima. Y eso tiene que ver con la celeridad de los procesos. Si no hay celeridad, si un juicio va a tomar 10, 12, 15 años, no hay justicia. ¿No se aplica ese Código Procesal en Lima todavía? Sí. Yo diría que hay 2 temas fundamentales. Uno, sin duda, como dice el señor Mariátegui, es dinero. Se requiere de cierta inversión, pero como hemos visto, la inversión es fundamental en justicia. Los índices de competitividad de Davos nos recuerdan uno y otro año que el gran problema del país hoy día es la institucionalidad. Hay que invertir en institucionalidad, pero también esto guarda relación con otro tema que es fundamental y sin el cual no hay ninguna garantía de continuidad de cualquier esfuerzo de reforma. Me refiero a la necesaria coordinación que tiene que haber entre los diferentes componentes del sistema de administración de justicia. Tenemos un conjunto de instituciones que están desarticuladas entre sí y que requieren de un nivel de articulación. La resolución que designa esta comisión le pide además como tarea prioritaria a esta comisión de notables que haga algún planteamiento al respecto. Y el planteamiento ya está desde julio de 2016. De acuerdo, vamos a ir a una pausa y luego le daremos la palabra al señor Rota. Y yo quisiera dejar sobre la mesa planteada el tema de las universidades. Usted, por pudor, siendo vicerrector, no podrá hablar con la misma libertad que el sociólogo Rota, pero hemos escuchado un audio en el que se le atribuye al rector de una universidad privada poseer él una bancada de 15 congresistas. 15 congresistas estarían al servicio, según el rector de la Universidad de Garcilaso de la Vega, de esta universidad. Hablaremos sobre ese punto y los que plantea Patricia del Río después de la pausa.
Son las 8:35, estamos entrevistando a un jurista, el señor Aldo Vázquez, que ha sido ministro de Justicia y que es vicerrector de la Universidad Jesuita Arturo Ruiz de Montoya, y a un sociólogo, el señor Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Y había quedado planteada, entre otras preguntas, si es imaginable que estas redes corruptas hayan podido capturar sectores importantes del Congreso de la República. Bien, yo quisiera volver un par de meses antes a un escándalo que ahora ya parece bastante lejano, que es el de los audios de Kenji Fujimori, ¿no? Ahí hay un par de pasajes donde Aragón, si no me equivoco, dice una frase clarísima, ¿no? Tú capturas y ya está. Esa frase es muy elocuente de la estrategia que se despliega en distintos niveles, en distintas instituciones, en distintos ámbitos geográficos, en distintos poderes del Estado, para poder llevar adelante las prácticas de corrupción propias de municipios, propias de el caso de la justicia en la selección de los jueces, en fin. Esta estrategia es casi la misma, casi un desempaca y ponlo a funcionar, ¿no? Ahora, el tema es que y aquí le quería preguntar, porque a veces las personas no entienden cuál es el peso que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, porque dadas las facultades que tiene, desde ahí se puede construir una red perfectamente, ¿no? Colocas, pones, sacas, asciendes, no asciendes. Es un órgano demasiado fuerte y en este momento creo que el consenso es que se tienen que ir todos. Sí. Y la pregunta es de dónde sacan. Es un órgano muy poderoso que había pasado. Lo con headhunters, ¿cómo hacemos? Había pasado muy por debajo del radar de mucha gente. Cuando se eligió a Guido Águila para que sea parte del Consejo, se dijo, este señor tiene conflictos de intereses, este señor dirige una academia que forma jueces y fiscales. Que además hay denuncias de que no solo dirige, sino que una vez que presenta, ¿no? De acuerdo, digamos, por lo menos eso ya era un suficiente, plata, ¿no? Era un suficiente indicio de conflictos de interés como para que haya un pequeño escándalo que impida ese nombramiento. Y sin embargo, no, el tipo se mantuvo, llegó a ser presidente y bueno, acaba de renunciar porque ya la cosa fue demasiado, pero no ha habido suficiente atención a este poder que tiene el Consejo para nombrar jueces, fiscales, nombrar al jefe de la OMP, al jefe de la RENIEC. No le hemos prestado suficiente atención. Que es, si me permiten, equivalente al poder popular, ¿no? Es decir, los otros dos poderes del Estado son de elección popular, el Ejecutivo y el Legislativo. En el caso del Judicial se sustituye en la voluntad popular el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es la magnitud, la importancia que tiene este organismo. Porque además ni sobre la elección de los miembros del Consejo, ni sobre la elección de los magistrados que hace el Consejo, el ciudadano tiene poder. Porque no hay ninguna manera en que el ciudadano participe directamente en la elección de esas personas. No es como un congresista, no es como un presidente, ¿no? A través de este sistema corporativo, ¿no? De colegios profesionales, pero que finalmente hemos visto cómo se ha tergiversado para poder poner a los... Colegios y universidades. Exactamente. Y el tema de las universidades del que hablaba Fernando es complicadísimo, porque si las universidades... Es como la tormenta perfecta. La universidad produce al presunto magistrado, al posible magistrado. El Consejo Nacional de la Magistratura está capturado también por las universidades y por intereses políticos, sí. Y de esa conjunción salen los jueces y magistrados que van a dirigir nuestro país, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay una responsabilidad académica muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Las universidades juegan un papel... muy delincuencial también. Bien importante. Las universidades dan estos certifican, dan capital cultural, como se le dice en ciencias sociales, a las personas, ¿no? Le dan los títulos, los diplomas, y que permite, pues, a estos acceder a más cargos de poder y reafirmarse en sus puestos. Entonces, no solamente es una red, sino es como un círculo vicioso que es necesario romper. Y la propuesta de trabajemos solamente si vamos a insistir en que las universidades participen, trabajemos solamente con las universidades que ya por lo menos han pasado un proceso de licenciamiento, ¿no? Uh-huh. Señor Vázquez, ¿cómo evalúa usted el desempeño del presidente del Poder Judicial, magistrado Duberlí Rodríguez, que, recordémoslo, llegó al máximo
cargo en este poder del Estado sin pertenecer a las capillas tradicionales y a las corrientes dominantes en la magistratura. Él ha venido diciendo que ha hecho todo lo que se puede, pero de pronto sale diciendo que han bajado la guardia y que han fracasado. Debería renunciar. ¿Qué es lo que no ha hecho? ¿Por qué nos ha decepcionado? Bueno, él ha reconocido efectivamente, como usted señala, que han bajado la guardia y esa es una falta sustancial. A mí me parece que al doctor Duverly Rodríguez le faltó audacia para afrontar esta situación. La ley orgánica del Poder Judicial da una serie de facultades al presidente de la Corte Suprema. Es verdad que él no puede destituir a un magistrado, pero él sí puede recomponer las salas y en uso de esa competencia es que se ha disuelto por acuerdo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la sala transitoria que presidía el señor Inostroza. Yo creo que debió haber quedado volante, pudo haberse tomado un tiempo para meditarlo y pudo también, porque la ley orgánica del Poder Judicial lo faculta, pudo haberle dado un encargo especial, porque la ley permite que el presidente le dé un encargo que podría haber sido algo de naturaleza distinta a la función jurisdiccional. De manera que a mí me parece que le faltó un poco de audacia. Pero quien va a tener un rol muy importante va a ser el ministro de Justicia. Sin duda, es un enorme desafío, ¿no? Vivo del Ejecutivo. Así es, porque la verdad es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es a quien le corresponde, más allá de la comisión consultiva a la que hemos estado aludiendo en la primera parte de la entrevista, es al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al ente al que le corresponde hacer el seguimiento de cualquier empeño de reforma del sistema. Y entonces, claro, es una tarea enormemente desafiante. Con mucha personalidad. Sin duda, y que tenga la autonomía suficiente y la entereza de espíritu para poder afrontar las situaciones que esto demanda. Y para ganarte todos los odios de los que yo agregaría que es el Ministerio de Justicia quien va a tener la responsabilidad de políticamente mover la reforma, ¿no? Hay toda una dimensión política de las reformas institucionales que no le hemos prestado suficiente atención y este es un momento, si queremos cambiar algo, por más bonito que sea el documento con propuestas, no va a avanzar si es que no se tiene un líder político a cargo de llevarlas adelante, que converse, que convenza, que negocie, que salga a los medios, que defienda, que argumente. Pero se necesita también un líder político hacia la ciudadanía y aunque haya independencia de poderes, un presidente de la República no puede permitir un país con un poder judicial así. De ninguna manera. ¿Cuál es el rol del presidente Vizcarra y además de dónde saca el ministro de Justicia? Porque lo que no puede pasar tampoco es que en este contexto nos quedemos sin ministro de Justicia muchos días, ¿no? De acuerdo. El presidente Vizcarra aquí tiene que fajarse. Las reformas institucionales han estado demasiado postergadas en nuestro país. Tiene la oportunidad, se ha topado con la oportunidad y tiene 3 años por delante para poder ser quien haga docencia, quien convenza al ciudadano, quien gane apoyo para reformas que suelen ser poco atractivas además en muchos casos, ¿no? Me parece que su situación, el hecho de haber llegado como de reemplazo, sí, de no tener una fuerza política que parecía una desventaja, ¿no es cierto?, que lo apoyara, esta vez le da una independencia particular. Sí, su debilidad, ¿no? Él tiene que ser capaz de convertir su debilidad en su escudo, su fortaleza, en su plataforma, ¿no? Y de convocar, o sea, que esto sea un... Sí, ¿no? Ciertamente. Aldo Vázquez, usted ha enfatizado el rol del ministro de Justicia, cargo que usted ejerció. ¿Qué es lo que logró saber y qué es lo que no pudo hacer y hubiera querido? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo identifiqué 3 temas fundamentales cuando llegué al ministerio. Contestarnos con generosidad y ir al fondo de la respuesta, vamos a una pausa, por favor, y le daremos un poco más tiempo de lo previsto. Hacemos una pausa primero y luego la respuesta del exministro de Justicia, Aldo Vázquez. Son las 8:49, estamos entrevistando al exministro de Justicia y al director ejecutivo de Proética. Había quedado planteada la pregunta, ¿qué llegó a saber usted sobre redes mafiosas enquistadas en el Poder Judicial y qué trató de hacer durante su paso por el Ministerio de Justicia, señor Aldo Vázquez?
Bueno, la verdad es que yo estuve 9 meses y 1 semana en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por supuesto que siempre se ha escuchado de situaciones vinculadas a corrupción, particularmente en la Corte del Callao, pero por supuesto no tengo duda de que también la hay en otras cortes del país. Ahora, si usted me pide un ejemplo, le digo, por ejemplo, yo pedí formalmente como ministro de Justicia, y a riesgo que se diga que estaba siendo intervencionista, pero pedí al presidente de la Corte Suprema que se trasladara, por ejemplo, el expediente de la señorita Arlet Contreras de Ayacucho a Lima, porque ya hemos visto que en Ayacucho también operan este tipo de redes amicales que liberan de responsabilidades a los imputados. Hay que hacerlo claro, en este caso se trata de jueces al servicio de la violencia contra mujeres. Así es. Sino de la agresión sexual a niñas, porque se trata de cosas penales de ese tipo también, y gracias a esta corrupción que ahora entendemos por qué la lucha contra la violencia contra mujeres avanza tan poco. Sí, ahora hay que entender también que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un órgano del Poder Ejecutivo, no tiene una potestad sobre las resoluciones que va adoptando el Poder Judicial. Entonces, claro, las acciones que puede iniciar un ministro de Justicia son limitadas a ese respecto. Tampoco no se puede hacer mucho más que la presión, que solicitar, el pedir. Ahora, sin embargo, el tema fundamental al que nos abocamos en el Ministerio de Justicia es precisamente el de la reforma, a este tercer aspecto al que yo aludí en la primera parte de la entrevista. No hay reforma del sistema de administración de justicia que sea sostenible si es que no hay un nivel de coordinación, de articulación entre los diferentes componentes del sistema, que son autónomos constitucionalmente, como corresponde además: Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene a los procuradores y a la defensa pública. Todas estas instituciones no están coordinadas entre sí, tampoco con la Policía Nacional. Yo señalo un ejemplo. Cuando hasta hace unos años no teníamos en el Perú data de cuántos homicidios se cometían, porque el Ministerio Público tenía su propia data y la Policía Nacional la suya. Lo mismo ocurre hoy día a nivel de todas estas instituciones que estoy mencionando. Sin embargo, la coordinación permitió, a través de la formación de un comité interinstitucional de la estadística criminal, permitió que hoy día sí sepamos que hay poco más de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Necesitamos articular el sistema para tener, por ejemplo, centros de atención al justiciable donde esté la policía, el fiscal, el juez. Pero hay un tema de organización interna también. El presidente del Poder Judicial solo dura 2 años. O el Consejo Ejecutivo es el gerente. ¿Cómo vas a gerenciar con 6 personas una institución? No, eso no funciona. No tengo duda de que hay que hacer también una nueva arquitectura al interior de cada una de estas instituciones. Pero no puedo dejar de subrayar que si queremos interoperabilidad, es decir, compartir data común entre los diferentes componentes para establecer políticas en materia de justicia, si queremos tener expediente electrónico que articule a la policía, al fiscal, al juez, al Instituto Nacional Penitenciario, si queremos un sistema eficiente, tenemos que articularlo de tal manera que no se desperdicien los escasos recursos existentes. Ese proyecto lo dejamos en julio de 2016, el nuevo gobierno lo hizo suyo. El Acuerdo Nacional por la Justicia lo aprobó casi sin modificar ninguna coma. Está en el Congreso desde junio del año pasado, cuando fue enviado con voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con carácter de urgente, fue enviado al Congreso de la República. Sin embargo, ya ha pasado más de un año, solamente tiene ya el voto favorable de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Reforma del Estado, pero todavía no lo vota el Pleno. El Congreso tiene sin duda pues responsabilidad. Si queremos variar el marco legal, el Congreso de la República tiene también que tomar iniciativa. Señor Rota, ustedes de Proética hace tiempo que tienen los ojos puestos en el Consejo Nacional de la Magistratura y en general en la corrupción en el Poder Judicial. ¿Qué le parece lo más importante que esta comisión debe proponer al presidente de la República y al Congreso de la República? Bien, agregando sobre lo que el señor Vázquez señalaba, yo destacaría 3 cosas que tienen que priorizarse. La transparencia tiene que ser un principio que se aplique en serio. Las sentencias de los jueces tienen que ser conocidas, tienen que publicarse, tienen que estar en la web. Ese es un
no es lo mejor, no es lo óptimo, pero va a ser un cambio importante que un juez pueda saber que su sentencia va a estar puesta ahí al escrutinio de algún curioso que eventualmente podría ser gente de universidades que hagan un curso y que estudien la sentencia de los jueces. En fin, hay muchas cosas que podrían hacerse solamente transparentando las sentencias. Y las sentencias valgan en cuanto sean notificadas. Claro. Yo ya viví eso, ¿ah? Ok, de acuerdo. Ya viví De eso. acuerdo. A mí me sentenciaron con una prescripción. De acuerdo. Sentencia no notificada. De acuerdo. Sí, por supuesto. Sobre este principio de transparencia, además, asegurar los principios de autonomía, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, que se ponga la conformación, que se proponga, por sí misma no va a solucionar nada, ¿no? Tenemos que acompañar estas propuestas con una implementación adecuada de políticas para asegurar la autonomía y la probidad de estos. Tal vez la pregunta es cruel o no sé, pesimista, pero así como para muchos digamos puestos en el Perú faltan talentos. Sí. Podría pasar lo mismo si queremos reformar este Poder Judicial, no porque falten abogados, que hay de sobra en nuestro país, pero cuántos de los que salen de las facultades y cuál va a ser el incentivo para que esta reforma atraiga a los buenos, ¿no? Correcto. ¿Cómo se hace en ese sentido? Porque volver a buscar en el mismo lugar no va a ser necesariamente una buena medida. Yo tengo muchos amigos abogados y muchas amigas abogadas y una de las cosas que repiten constantemente es: yo ni loco me meto a postular a esto, ni hablar, ¿no? No quiero quemarme, no quiero que me perseguido, no quiero que me maltraten las mafias, las redes que están metidas ahí, que ya se sabe que están ahí. Entonces hay una cuestión de incentivos, claramente tiene que es algo que tiene que trabajarse en la propuesta de reforma, de fondo, ¿no? Y además comprometer, ¿no? Tal vez a las universidades a que ofrezcan sus valores a esta causa. Sí, o sea, tiene que ser una especie de cruzada nacional, si no, no vamos a salir de esto, sin ¿no? duda. La reforma tiene que ser integral, ¿no? Y la integralidad pasa por un ente de coordinación que permita sostenerla en el tiempo. Todas estas iniciativas que se señalan aquí van a caer en saco roto si es que no hay un ente de coordinación que las sostenga en el tiempo. Yo quiero destacar que así como hay jueces que dejan tanto que desear, como aquellos a los que hemos escuchado en esos audios, también hay, por supuesto, fiscales y jueces honorables, corajudos, ¿no? Que se juegan muchísimo su propia integridad, la de sus familias, como el juez Roque, por ejemplo, que ordenó las interceptaciones que hoy día permiten que la opinión pública se forme un concepto de lo que ocurre en el sistema de justicia. Hay este audio, me parece que es con Guido Águila, en que el magistrado le dice: a mí Becerril me ha pedido que vote por tal y no lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a hacer y mi respuesta es institucional. Sí. Es el único audio que he escuchado hasta el momento de parte de que da como alivio, ¿no? Dices, esa debió ser la respuesta en todos los casos, porque presiones va a haber siempre, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar en el corto plazo con el Consejo Nacional de la Magistratura? Son 7 miembros que no inspiran confianza y 7 accesitarios que tampoco inspiran confianza. En consecuencia, ¿quién puede decidir? ¿Quién? Ni los 7 actuales, ni los 7 que institucionalmente deberían reemplazarlos. Si puede decidirlo el Congreso de la República, que puede destituirlos, ¿no? Se ha invocado el artículo 157 de la Constitución, y yo creo también que como la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura es una reforma de orden constitucional y va a tardar, sin embargo es posible desde ya plantear el pedido de facultades delegadas para modificar una serie de instrumentos, por ejemplo la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y ahí es donde es posible, en el término más breve, establecer algunas modificaciones que, sin variar la composición general del Consejo, sin embargo, establezca mecanismos muy exigentes para la selección de los integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura. Eso mientras se afronta el tema fundamental, que es el de la reforma constitucional. Aldo Vázquez, ex ministro de Justicia y actual vicerrector de la Universidad Ruiz de Montoya, y señor Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, muchas gracias. Gracias. Ojalá a que nos sigan llegando sus alcances por escrito o acá presentes para que este tema no quede en nada. Lo que está en juego... Yo quería hacer solo una precisión.
está claro que ustedes saben de lo que hablan y está claro que hay muchas personas más, aparte de la comisión que se ha creado, que pueden aportar. Están dispuestos a colaborar, se podría hacer un organismo de aportes externo, digamos. Sí, claro, hay que aportar. Desde donde estamos. Desde donde estemos hay que aportar y hay que defender la reforma y hay que hacer que avance. Es fundamental. Y desde la academia lo hacemos y con mucho entusiasmo. En nuestra universidad tenemos un observatorio de la justicia desde hace ya varios años. Hemos con hecho. Eduardo Vega, que es miembro de la comisión. Eduardo es integrante de la comisión y es el director de nuestro Instituto de Ética y Desarrollo, y él dirige no el Observatorio de la Justicia, sino una plataforma anticorrupción, que es también un observatorio anticorrupción, de modo que desde el ámbito de la academia, de las instituciones, tenemos muchísimo que aportar siempre. Muchas gracias, y recuerdo que lo que está en juego es la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la violencia que se ejerce contra mujeres y la lucha que paraliza la inversión privada en nuestro país por la corrupción de las instituciones públicas. Muchas gracias, Aldo Vázquez y señor Rota. Que tengan buenos días, titulares de la hora, y regresamos a Ampliación de Noticias. Muchas gracias.